El caso es que León Trotsky llega a Irkutsk. En Irkutsk se hace de una pasaporte, y ese pasaporte no tenía nombre. Pero como él, estando en la prisión, su guardia, que lo trataba del nabo, se apellidaba Trotsky, y él se puso León Trotsky. O sea, realmente humor negro, ¿no? De León Trotsky. Y así se puso así, ¿no? Y huyó hacia Londres, porque en Londres estaba Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Pero previamente él estuvo en algunas ciudades europeas donde creó un periódico, y él asimismo no escribía como León Trotsky. Él asimismo se llamaba La Pluma, nada más así. Muchos lo reconocían como el líder. Nunca escribió un libro. Se escribió un libro que Lenin lo escribió, pero en realidad fueron un grupo de compiladores que escribieron sobre las ideas de Lenin. Pues sí. Pero el que realmente, y mucho menos Stalin difícilmente sabía leer y escribir. El que escribió 12 libros fue León Trotsky. Ahí está. Que era el intelectual realmente del grupo de los tres grandes líderes, ¿eh? Lenin, Stalin, que Stalin se llamaba Joseph, bueno, no me acuerdo ahorita, porque Joseph. Stalin quiere decir acero. Ajá. Él le caía muy mal Trotsky, porque decía que era un intelectualoide, y Trotsky decía que era un tipo que no tenía ni educación, que era muy áspero, que era muy perverso. O sea, él desde un principio notó que era malvado, y que era un tipo medio acampesinado. Él era de Georgia, Stalin. Entonces Trotsky siempre lo ninguneó, siempre se decía, este pendejo, no sé qué está haciendo aquí. Pero bueno, el tipo tenía manera de arrastrar mucha gente. Sí, exacto. Se caían mal los dos, uno porque decía, este payaso presumido que anda bien limpiecito, trae sus botas bien limpiecitas y todo. No, que el odiarlo así es por estar acomplejado, ¿eh? Exactamente, sentía ese complejo de que este otro... que estaba educado. Espérate, así tienes que tomar tu cubierto para comer, ¿eh? Tienes que cerrar la boca cuando comes, y, o sea, unas cosas así muy básicas. Y este otro dice, hijo de tu chingada. ¿Qué me dijiste? Entonces, al ir pasando los años, León Trotsky quiso organizar una nueva internacional, la tercera internacional, porque dijo, ¿sabes qué? Andamos mal. Para esto, Paulus, no estoy bien seguro, que le sembró la semilla de lo que era la revolución permanente. De hecho, él escribió un libro que se llama La Revolución Permanente. Porque León Trotsky decía que la revolución no era llegar, a poder hacerse del poder y se acabó. No, había que continuar renovándose, ver qué había que mejorar cada ocasión, claro. Ver cómo los ciudadanos vivían con mejor calidad de vida y llevar la revolución a todo el mundo. O sea, lo que había dicho Marx originalmente. A principios de 1917, en enero específicamente, cuando sale la noticia de que han derrocado al zar Nicolás II. Y se crea un gobierno provisional, y hay una, digamos, como una lucha, como una especie de indecisión, cuando llega con Lenin, uh-huh. Y dice, oye, pues, ¿qué hacemos, Carlos? Ya estos cuates ya se apoderaron, ya se hicieron del poder. Y entonces León Trotsky dice, bueno, ahorita se hicieron, pero ya León Trotsky ya tenía la experiencia de haber creado unos consejos con unos grupos liderados en células que les llamaban soviets, por eso se llamó la Unión Soviética. Okay. De hecho, soviet quiere decir eso, como consejo, como un consejo. Oh, Entonces ya tenía de campesinos, de la fábrica de dulces, la fábrica de ladrillos, la fábrica de vestidos. O sea, él ya tenía sus soviets integrados
Entonces, y le dice a Lenin, ¿sabes qué? Vamos aprovechando esto, ya tenemos a muchos organizados. No, pues a lo mejor ya ni se acuerdan cómo está el real y la chingada. O sea, y llega un momento en que León Trotsky reúne a un grupo donde estaba Lev Kamenev, donde estaba Joseph Stalin, donde estaba Lenin y el propio León Trotsky. Le dice, ¿saben qué? Vamos a tener que irnos contra este gobierno. Oye, pero ¿sabes qué? Ellos están manifestando que va a haber elecciones. No hay que dejarlos. Esto no es una democracia. Tenemos que ir sobre ellos. Esto ya no puede demorar. Y pues Lenin dice que sí, Lev Kamenev lo mismo, y el que duda es Stalin. Dice, no, güey, nos van a matar estos cabrones. Ay, primero sí, muy cobardillo. Pues la mayoría ganó, y pues ahí Stalin como no queriendo, pues levantó la manita para no verse ahí, pero él dudó, y eso está perfectamente registrado de que, pues que él dudó, que él dijo, se le frunció. Bueno, si todos quieren, pues adelante, pero yo creo que a ver cómo nos va. ¿Y qué hace Trotsky? Trotsky va oficina por oficina, oficina gubernamental, oficinas de fábricas, y en todas integra un grupo de soviets que dice, cuando yo les diga, vamos a tumbar al gobierno provisional. Y así lo hacen. ¡Hala! Y fue realmente una revolución muy pacífica, se puede decir, porque hubo 6 muertos. O sea, en realidad, digo, claro, un muerto es un muerto y hay que llorarle, ¿no? Pero 6 muertos para haber derrocado a todo un gobierno, un gobierno titubeante. Se apoderan. Y ya en el mismo 1918 se organiza la Tercera Internacional. O sea, ya Trotsky da lineamientos precisos de cómo se va a organizar un gobierno comunista, quiénes participan, quiénes se alinean, cómo se distribuye y, estando organizados, cómo se va a continuar con esa revolución. Solito Trotsky lo hizo. Manches. Y solito Trotsky fue el que generó la revolución bolchevique, fue Trotsky. Él fue el de todo, cómo organizarlo, cómo hacerlo. Realmente, como dicen en un libro, Trotsky le sirvió en bandeja a Lenin la revolución. Wow. Pero eso no significa que Lenin, así como malagradecido y alzado, no. De hecho, al contrario, le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Ahí va este punto, que justamente a lo mejor se estarán preguntando, ok, entonces, ¿por qué después de Lenin no fue él? No fue Trotsky. Exactamente, ¿por qué fue Stalin en vez de Trotsky? Ahí va. Lenin le dice, Lenin ya se siente mal y ya le dice a Trotsky, ¿sabes qué? Pues tú vas a heredar el poder, ¿no? Y ahorita vas a ser secretario del Interior, o sea, era como su segundo. O sea, después de Lenin, él. Y le dijo Trotsky, no puedo aceptar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué, mano? Ajá. Porque soy judío. Tráscatelas. Y acuérdate, y no podemos darle las armas a nuestros enemigos de mi judaísmo. O sea, imagínense. Yo lo pienso y me da vuelta la cabeza, digo, qué feo tener que aceptar que por ser judío era muy probable que pudiera revertirse la revolución. Pues ese es un judío, eso es... Sí, pero él lo acepta de forma disciplinada y dice, no. Que igual pudiera haber pasado con cualquier tipo de minoría que él fuera, o sea, exacto, fuera mujer, fuera negro, o sea... Pero ¿cuál es la diferencia? Que León Trotsky era muy inteligente y aparte Trotsky era un tipo que detestaba el culto a la personalidad y él decía, nosotros no somos importantes. Ajá. Lenin no es importante, yo no soy importante, nadie es importante. Lo importante es la revolución, que se concrete y que logremos la dictadura del proletariado. Eso es lo importante. Entonces, en 1924 muere Lenin y deja como una especie de testamento donde advierte sobre Stalin. Tu madre. Y Stalin no le avisa, le da una fecha falsa a Trotsky.
haz de cuenta, ¿sabes qué? Lo vamos a sepultar el... tal fecha. Bueno, que fue en octubre, curioso, ¿no? Y le da una fecha disparada. 32 de octubre. Para el 35 de octubre no nos falles, güey. Ahí te vamos a esperar. Entonces, resulta que llega tarde Trotsky y Lenin y Stalin señalando, mira este güey, para que vean lo que le interesaba a su líder. Ni siquiera llegó a... Qué falta de respeto. Qué falta de respeto a nuestro máximo líder. Ni siquiera vino a su sepelio, ni siquiera vino a su velorio, ni siquiera, o sea, ni se presentó. Pero mucha gente sabía que no era cierto. O sea, ellos sabían que le habían dado una fecha incorrecta. Pero para esto, ya Stalin ya se había hecho de una gran camarilla de individuos que él les estaba prometiendo. ¿Saben qué? Uh-huh. Cuando llegue el poder, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a ganar acá, tú vas a ganar allá. Cosa que no hacía Trotsky. Porque Trotsky, al detestar la imagen y detestar el poder, el otro aprovechaba y iba subiendo como a la espuma. Exactamente. Bueno, Trotsky va hacia Francia. Uh-huh. En 1936 empiezan las purgas de Stalin, donde empieza a matar a todos sus cercanos. Empezó por Lev Kamenev, que era su aliado, cabrón. Y Stalin hace una matanza que le digo yo, que cada vez que la leo la veo con cifras mayores, pero vamos a decir que fueron 20 y tantos millones de muertos en la purga. O sea, 20 y tantos millones, güey. Limpió totalmente cualquier sospecha de enemigo. Una matanza horrible. Ay, no. Para 1937, pues, corren a León Trotsky de París, pero había un trotskista en México muy influyente, que era Diego Rivera, y su esposa Frida Kahlo. Y él va con el presidente Lázaro Cárdenas y dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que León Trotsky, pues ya ves, gran líder revolucionario, pues, ¿qué te parece si le damos asilo? Sí, dile que sí, que se venga. Y empiezan a criticar a Lázaro Cárdenas porque había muchos enemigos, porque sentían que León Trotsky, por algo lo estaba persiguiendo Stalin. Uh-huh. Y pues es recibido por Diego Rivera y por esta Frida Kahlo, de la cual se enamora León Trotsky. La ve, se le cae la baba, esas cejotas que tienes, yo te las quito. Te las quito mordidas. Esas cejotas que tienes, yo te las quito. Así es, amigos, tuvieran sus que ver. No, entonces, pues se fueron a vivir a la casa de Diego Rivera y recibió muchísimas críticas Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas era trompudo, pero tenía muchos, y dijo, ¿qué les importa? Y algunos países, oye, aquí se va a quedar. Que les valga verdolaga. Y le vamos a dar lo que necesite para que viva cómodamente. ¿Cómo ven? ¿Algún pedo? No, pues está bien, general, porque era general sí, Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y sí imponía el don, ¿no? Sí. Y en 1939 se genera un convenio entre Hitler y Stalin. No, Trotsky casi se infartaba. Y entonces empezó a escribir muchos panfletos diciendo que en realidad era un agente de Hitler, era un sirviente. No dejaba de tirarle, entonces pues Stalin con mayor razón se lo quería descabechar, ¿no? Y se queda, y le hacen casi una casa fortaleza en Coyoacán a León Trotsky y a su esposa Natalia. Entonces está viviendo ahí pues a gusto y tiene guardias gringos y tiene policía mexicana, o sea, realmente. Y en mayo de 1940, fíjense nomás, era el segundo año de la Segunda Guerra Mundial. Pues estaba tan preocupado Trotsky que lo mandó matar como fuera, cabrón. Como fuera. O sea, oye, güey, la Segunda Guerra Mundial, tienes a las puertas a los nazis. ¡Maten a Trotsky! Chingado. O sea, bueno. Pues, ¿esa es tu prioridad? Esa es tu prioridad, pues bueno. Pues no, vamos a tener que tener cuidado porque estos güey, pues ya ve, y escribe un libro que dice que se llama Stalin quiere mi muerte.
y él sabía que estaba sentenciado, que de algún momento o en alguna forma, Mercader del Río, pues era un comunista convencido y era, pues, stalinista. Y llega a México, traía dinero, traía un buen coche, y se empieza a congraciarse con la secretaria de Trotsky, que se llama Silvia Legornov. Te voy a presentar, mire, señor Trotsky, mi novio. Y la chica, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy Ramón Mercader, se llamaba Ramón. Soy Ramón Mercader del Río, mucho gusto en conocerlo, qué honor, ¿verdad? A mí también sí, ¿le gusta leer? Sí. Trotsky era lo primero que le estudiaba. Sí. Y en una ocasión llega y lo que él quería, quedar solo con Trotsky, y le dice, oiga, traigo un escrito que me gustaría que me lo revisara. Pues. Pero para esto Trotsky no intuía, porque apareció de pronto. Y cuando está León Trotsky leyendo, este tipo saca de su abrigo un piolet. Okay. Un piolet es una herramienta para el alpinismo. Entonces se le entierra aquí, casi en la frente, 7 centímetros, todo esto. Shit. Le penetra y no se muere, cabrón. Queda vivo y lo agarra y empieza a forcejear con él. Y llegan entonces con el ruido, llegan sus guardias y otras personas que estaban ahí. Y empiezan a golpearlo y que todavía consciente Trotsky dice, no lo maten, necesitamos que hable. Entonces se levanta el nieto y le dice su abuela, porque él era el nieto, le dice, ¿sabes qué? Fue Frank. Se lo llevan al hospital, pero al siguiente día muere. Wow. Muere y lo acompañan sus grandes adherentes gringos. Y al siguiente día lo sepultan. Y en ese tiempo, digamos que había unos 40 seguidores de Trotsky. O sea, no era un tipo así súper popularísimo, porque él nunca lo promovió. Uh-huh. Pero hubo 300,000 asistentes a su funeral. 300,000. Sí, de 250,000 a 300,000 asistentes a su funeral. Y fue noticia de primera plana a nivel mundial, aunque estaba la Segunda Guerra Mundial. Trotsky es asesinado, ¿verdad? Y ya descubre que se llama Ramón Mercader, el asesino. Lo meten a la cárcel y purga 20 años. O sea, era lo máximo que se le podía dar a un asesino en ese tiempo. No manches, que ¿sí? Poquito. 20 años. ¿Por qué? En ese tiempo todavía era de pistolazos y todo eso, entonces pues las leyes eran un poquito... Era como antes de que lo metimos a la cárcel. Lo meten a la cárcel y lo mandan a Lecumberri, el Palacio Negro. Sí.